El amanecer llegó sin hacer ruido, como si el cielo hubiera decidido no despertar al mundo con prisa, sino con ternura. La luz comenzó a filtrarse lentamente por la ventana, dibujando líneas doradas sobre las paredes desgastadas de aquella pequeña habitación. Yo estaba allí, con los ojos cerrados, sintiendo el peso de la noche que aún se aferraba a mi pecho. Había días en los que despertar era una carga, una batalla silenciosa contra pensamientos que no daban tregua. Pero esa mañana fue diferente. No supe exactamente por qué, pero algo dentro de mí susurraba que no sería un día común. Antes de abrir los ojos, respiré profundamente, como si intentara atrapar ese instante entre mis pulmones, y en ese pequeño acto sentí algo que hacía mucho no sentía: paz. No una paz ruidosa o eufórica, sino una calma suave, como una caricia invisible que me recorría el alma. Entonces, en medio de ese silencio, pronuncié casi sin darme cuenta: Padre, gracias por regalarme otro día lleno de oportunidades. Y en ese instante, como si mis palabras hubieran tocado el cielo, una emoción inexplicable comenzó a crecer dentro de mí. Una mezcla de gratitud y asombro que me hizo abrir los ojos lentamente, como quien teme que la magia desaparezca si se mueve demasiado rápido. Cuando mis ojos finalmente se encontraron con la luz del día, algo cambió. No era la habitación, no eran las paredes, ni siquiera era el sol que entraba con delicadeza. Era mi forma de mirar. Todo parecía tener un brillo distinto, como si la vida hubiera decidido mostrarse sin filtros, sin sombras innecesarias. Me senté en la cama, aún en silencio, observando mis manos, como si fueran nuevas, como si en ellas hubiera una historia que no había sabido leer antes. Pensé en todo lo que había vivido, en las caídas, en las lágrimas, en las veces que creí no poder seguir. Y sin embargo ahí estaba, respirando, viviendo, sintiendo. Entonces comprendí que ese nuevo día no era solo una repetición del anterior, sino una puerta abierta, una oportunidad divina que no siempre había sabido valorar. Me levanté lentamente, y con cada paso sentía como si algo dentro de mí despertara junto conmigo. No era solo mi cuerpo el que se movía, era mi espíritu el que comenzaba a levantarse después de haber estado dormido durante tanto tiempo. Caminé hacia la ventana y al mirar el cielo sentí algo indescriptible, como si una parte de ese cielo estuviera también dentro de mí, como si no hubiera distancia entre lo divino y mi propia existencia. Y fue allí, frente a ese cielo inmenso, donde algo profundo ocurrió. No fue un sonido, no fue una voz clara, pero lo sentí, una presencia. Como si el mismo cielo respondiera a mi gratitud, como si cada nube, cada rayo de luz, cada suspiro del viento tuviera un mensaje escondido solo para mí. Abre los ojos. Parecía decirme todo a mi alrededor. Pero no solo los ojos del cuerpo, ábrelos del alma. Y entonces lo entendí. Había vivido mucho tiempo viendo sin mirar, respirando sin sentir, existiendo sin realmente vivir. Ese momento marcó un antes y un después, aunque aún no sabía hasta dónde me llevaría ese despertar. Pero algo era seguro. No podía volver atrás, no después de haber sentido el cielo tan cerca, tan dentro de mí, y justo cuando ese pensamiento se asentaba en lo más profundo de mi ser, una sensación extraña, casi inquietante, comenzó a surgir, como si ese despertar trajera consigo algo más. Algo que apenas empezaba a revelarse y que cambiaría todo lo que creía conocer. El aire cambió sin previo aviso. No fue un viento fuerte ni un estruendo repentino, sino algo más sutil, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Permanecí frente a la ventana, sintiendo cómo esa paz que me había envuelto comenzaba a transformarse en una sensación más profunda, más intensa, casi indescriptible. No era miedo, pero tampoco era tranquilidad. Era algo intermedio,
algo que me obligaba a permanecer alerta. Miré nuevamente el cielo, y por un instante juraría que su color había cambiado, como si la luz dorada del amanecer ocultara una verdad más grande, algo que mis ojos apenas comenzaban a percibir. Fue entonces cuando lo sentí con claridad. No estaba solo. No en el sentido físico, no había nadie en la habitación, pero había una presencia, una energía que no podía ignorar. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, no por ansiedad, sino por una extraña mezcla de reverencia y expectativa. Algo estaba a punto de suceder, y lo sabía. Di un paso atrás, como si necesitara espacio para comprender lo que estaba ocurriendo. Mis pensamientos se agolpaban, pero no eran caóticos. Al contrario, parecían alinearse hacia una misma dirección, como si alguien los guiara suavemente. Recordé mis propias palabras hacía apenas unos minutos. Padre, gracias por regalarme otro día lleno de oportunidades. ¿Y si esa oportunidad no era como las demás? ¿Y si ese día no había llegado para repetirse, sino para revelarse? Cerré los ojos por un momento, intentando escuchar más allá del ruido de mi mente, y fue entonces cuando lo sentí con una claridad abrumadora. Una voz sin sonido, una certeza sin explicación. Hoy verás lo que siempre estuvo frente a ti. Abrí los ojos de golpe, y el mundo ya no era el mismo. Los detalles parecían intensificarse. Los colores eran más vivos, los sonidos más profundos, incluso el silencio tenía un peso distinto. Era como si una capa invisible hubiera sido retirada de la realidad, dejando al descubierto algo que siempre había estado ahí, esperando ser reconocido. Con el corazón latiendo con fuerza, salí de la habitación. Cada paso que daba parecía resonar en algo más grande que el simple suelo bajo mis pies. Caminé por el pasillo de la casa, tocando las paredes, sintiendo las texturas como si fuera la primera vez. Todo tenía una energía distinta, como si cada objeto guardara una historia que ahora podía percibir. Llegué a la puerta principal y dudé por un instante. Algo dentro de mí sabía que al cruzarla, nada volvería a ser igual. Respiré profundamente, recordando aquella sensación inicial de paz, y con decisión abrí la puerta. La luz del exterior me envolvió de inmediato, pero no era solo luz. Era presencia, era vida, era algo que parecía llamarme por mi nombre sin pronunciar palabra alguna. El mundo allá afuera no solo me esperaba, me reconocía. Y en ese preciso instante, mientras daba el primer paso hacia lo desconocido, sentí que ese día no solo era un regalo, era una misión. Pero lo que aún no imaginaba era que esa misión traería consigo pruebas que pondrían a temblar todo lo que creía entender sobre la fe, la vida y el cielo dentro de mí. El primer paso fuera de la casa no fue simplemente un movimiento, fue un cruce invisible entre dos realidades. Apenas mis pies tocaron el suelo exterior, sentí como una corriente cálida recorría mi cuerpo, desde la planta de los pies hasta lo más profundo de mi pecho. No era el sol, no era el viento, era algo más. Algo que parecía responder a mi decisión de salir, de avanzar, de no quedarme encerrado en lo conocido. El mundo seguía siendo el mismo en apariencia. Las calles, los árboles, el sonido lejano de la ciudad despertando, pero había algo diferente en la forma en que todo se manifestaba ante mí. Cada detalle parecía tener intención, como si nada fuera casual. Caminé lentamente, observando todo con una atención que nunca antes había tenido. Una hoja cayendo no era solo una hoja, era un mensaje. Un ave cruzando el cielo no era solo un vuelo, era una señal. Y en medio de todo eso, mi corazón comenzó a entender que aquello que estaba viviendo no era una ilusión ni un momento pasajero. Era un despertar real. Avancé unos metros más,
Y entonces ocurrió algo que detuvo mi respiración por completo. Frente a mí, en medio de la calle, una figura permanecía inmóvil. No era alguien que pudiera describir con facilidad. Su presencia no encajaba en lo común. No vestía de forma extravagante ni llamativa, pero había algo en su postura, en su quietud, que imponía respeto. No parecía sorprendido de verme. Al contrario, era como si me hubiera estado esperando. Sentí un impulso de retroceder, pero mis pies no respondieron. Algo dentro de mí sabía que ese encuentro no era casual. La figura levantó ligeramente la mirada, y aunque no pude distinguir completamente sus ojos, sentí que me atravesaban con una claridad absoluta, como si pudiera ver cada pensamiento, cada herida, cada esperanza que llevaba dentro. El silencio entre nosotros no era incómodo, era denso, cargado de significado. Y entonces, sin mover los labios, sin emitir sonido alguno, una voz resonó dentro de mí con una fuerza imposible de ignorar. Has comenzado a ver, pero aún no has aprendido a comprender. Mi corazón se estremeció. No sabía si sentir temor o rendirme ante lo que estaba ocurriendo. Quise hablar, preguntar, entender, pero ninguna palabra salió de mi boca. Era como si el lenguaje humano fuera insuficiente para ese momento. La figura dio un paso hacia adelante, y en ese instante todo a mi alrededor pareció detenerse. El sonido de la ciudad desapareció, el viento dejó de soplar, incluso la luz pareció congelarse en el aire. Solo existíamos esa presencia y yo. El cielo no está lejos. Volvió a resonar aquella voz dentro de mí, pero no todos están preparados para sentirlo dentro de su alma. Sentí un nudo en la garganta, una emoción que no podía controlar. Todo lo que había vivido hasta ese momento parecía ser solo el inicio de algo mucho más grande, mucho más profundo, y también mucho más desafiante. Porque en ese instante comprendí algo que me sacudió por completo. Abrir los ojos no era suficiente. Había un precio que pagar por ver la verdad. Y justo cuando esa idea comenzó a tomar forma en mi mente, la figura extendió su mano hacia mí, y todo cambió de una manera que jamás habría imaginado. La mano extendida no temblaba. No había urgencia en su gesto, pero tampoco duda. Permanecía allí, suspendida entre nosotros, como una invitación que no obligaba, pero que transformaba. Sentí como el tiempo, ese mismo que parecía haberse detenido unos instantes antes, ahora se concentraba en ese único punto, mi decisión, tomarla o no. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente, como si cada inhalación me acercara un poco más a una verdad que todavía no lograba comprender por completo. Miré esa mano con una mezcla de reverencia y temor, porque en lo más profundo de mi ser sabía que no era un gesto cualquiera. No era ayuda, era un llamado a cruzar un límite invisible, a dejar atrás no solo lo que conocía, sino también lo que creía ser. Mis dedos comenzaron a moverse lentamente, como si algo más allá de mi voluntad los guiara, y cuando finalmente rocé su mano, todo desapareció. No hubo transición, no hubo caída ni movimiento. Simplemente dejé de estar donde estaba. La calle, la casa, el mundo conocido, se disolvieron como si nunca hubieran existido. En su lugar, me encontré en un espacio imposible de describir con palabras humanas. No era cielo, pero tampoco era tierra. No había horizonte, pero tampoco oscuridad. Era un lugar donde la luz no venía de ningún punto específico, sino que parecía emanar de todo al mismo tiempo. Me quedé inmóvil, intentando comprender, intentando encontrar algo familiar a lo cual aferrarme, pero no había nada, solo una sensación profunda, abrumadora, de presencia. No estaba solo, nunca lo había estado, y sin embargo, en ese lugar, esa verdad se sentía más real que nunca. Miré mis manos, esperando verlas como antes, pero algo había cambiado, no físicamente, sino en la forma en que las percibía.
Era como si ahora pudiera sentir no solo su forma, sino su esencia. Como si cada parte de mí estuviera conectada a algo mucho más grande, algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba ahí. Este es el lugar donde comienza la comprensión. Resonó nuevamente la voz, ahora más clara, más profunda, como si no viniera de fuera, sino desde lo más íntimo de mi ser. Giré lentamente, buscando a la figura que había tomado mi mano, pero no la vi. Sin embargo, su presencia seguía allí, envolviéndolo todo, guiando cada uno de mis pensamientos. Abrir los ojos fue solo el primer paso. Ahora debes aprender a ver con el alma. Esas palabras no eran una instrucción, eran una revelación. Sentí como algo dentro de mí se quebraba suavemente, como una capa que se rompía para dejar salir algo que había estado atrapado durante años. Recuerdos comenzaron a surgir, no como simples imágenes, sino como experiencias completas que atravesaban mi ser. Momentos de dolor, de duda, de arrepentimiento, pero también de amor, de esperanza, de fe. Todo estaba allí, coexistiendo, formando un tejido invisible que ahora podía percibir con claridad. Y fue en medio de esa revelación que comprendí algo que me estremeció hasta lo más profundo. No se trataba de encontrar el cielo, se trataba de reconocerlo dentro de mí. Pero esa comprensión no trajo solo paz, también trajo una inquietud inesperada. Porque si el cielo estaba dentro de mí, entonces también debía enfrentar todo aquello que había intentado ignorar, todo lo que había escondido incluso de mí mismo. Y en ese instante, el espacio a mi alrededor comenzó a transformarse lentamente, como si respondiera a mis pensamientos más ocultos. Sombras comenzaron a dibujarse en la distancia, no amenazantes, pero sí inevitables. Eran partes de mí que aún no había enfrentado, verdades que había evitado ver. Sentí un leve temblor en mi interior, no de miedo, sino de reconocimiento. Sabía que no podía huir, no después de haber llegado hasta allí. Y justo cuando esa certeza se asentó en lo más profundo de mi ser, la voz volvió a resonar, esta vez con una intensidad que marcó un nuevo punto de no retorno. Para sentir el cielo en tu alma, primero debes atravesar lo que aún no has sanado. Las sombras no avanzaron de golpe. Se acercaron como recuerdos que prefieren no hacer ruido. Primero fueron siluetas difusas, luego formas reconocibles, hasta que tomaron rostros, voces, escenas completas que yo había intentado olvidar. Sentí cómo mi pecho se apretaba, no por un peligro externo, sino por la certeza de que aquello era mío, profundamente mío. Cada sombra traía consigo un eco, palabras que dije sin pensar, decisiones que tomé desde el miedo, oportunidades que dejé escapar por orgullo. No había juicio en el aire, pero sí una verdad imposible de negar. Di un paso atrás por instinto, pero el suelo no cedió. No había dónde huir. Entonces entendí que no se trataba de escapar, sino de permanecer. Permanecer frente a lo que duele, frente a lo que incomoda, frente a lo que revela. No viniste hasta aquí para mirar hacia otro lado, susurró la voz, suave pero firme, como quien conoce exactamente el peso de cada herida. Una de las sombras se desprendió del resto y avanzó hacia mí. Tenía mi forma, mi postura, incluso mi manera de respirar. Era yo, pero no como me veía en el espejo, sino como me había ocultado durante años. Sus ojos no eran oscuros, pero tampoco brillaban. Eran honestos, y eso era lo que más me inquietaba. Se detuvo frente a mí, a una distancia tan corta que podía sentir su presencia como si fuera un reflejo vivo. Quise hablar, justificarme, explicar cada error, cada caída, pero no había palabras suficientes. Entonces, en lugar de hablar, aquella versión de mí extendió sus manos hacia mí, mostrando cicatrices que reconocí de inmediato. Cada una tenía una historia, una decisión.
un momento en el que elegí el camino fácil o el camino equivocado. Sentí como una lágrima recorría mi rostro, no por vergüenza, sino por comprensión. Por primera vez no me estaba defendiendo, me estaba viendo. Y en ese acto de honestidad, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No puedes sentir el cielo si sigues negando tu propia historia, resonó la voz, ahora con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Respiré profundamente, y por primera vez no intenté apartar la mirada. Extendí mis manos lentamente y toqué las de esa sombra que era yo. No hubo rechazo, no hubo dolor, solo una sensación cálida, como si algo que había estado fragmentado comenzara a unirse. En ese instante, los recuerdos dejaron de ser una carga y se transformaron en aprendizaje. Las heridas dejaron de ser castigo y se convirtieron en caminos recorridos. La sombra no desapareció de inmediato. En lugar de eso, comenzó a fundirse conmigo, integrándose, como si siempre hubiera sido parte de algo que yo me negaba a aceptar. Sentí una liberación profunda, una ligereza que no venía de olvidar, sino de comprender. Pero justo cuando esa calma comenzaba a expandirse dentro de mí, el espacio volvió a cambiar. Las demás sombras no habían desaparecido. Seguían allí, observando, esperando, y entonces lo entendí. Ese no era el final, era apenas el comienzo, porque no bastaba con aceptar una parte, debía atravesarlas todas. Mi corazón latió con más fuerza, no por miedo, sino por la magnitud del camino que aún quedaba por recorrer. La voz volvió a hablar, esta vez con una firmeza que marcaba el siguiente paso. La sanación no es un instante, es un viaje. Y al escuchar esas palabras, supe que lo que venía no sería fácil, pero también supe que ya no podía detenerme. Las sombras restantes no se movieron de inmediato, pero su presencia se volvió más intensa, como si el aire mismo se cargara de memorias que aún no habían sido enfrentadas. Permanecí en el centro de aquel espacio, respirando con dificultad. No por agotamiento físico, sino por la profundidad emocional de lo que estaba viviendo. Cada latido de mi corazón parecía abrir una puerta distinta, revelando capas que durante años había mantenido cerradas. Entonces, una nueva sombra avanzó. Esta no tenía mi forma exacta, pero la reconocí de inmediato. Era el miedo. No un miedo específico, sino ese que se instala silenciosamente y condiciona cada decisión, ese que susurra dudas incluso en los momentos de mayor claridad. Sentí cómo mi cuerpo reaccionaba instintivamente, tensándose, queriendo retroceder, pero esta vez no di un paso atrás. Ya no. Había aprendido lo suficiente para saber que huir solo alargaba el camino. La sombra del miedo no hablaba con palabras, pero su presencia era abrumadora. Me rodeó lentamente, como si intentara envolverme, como si quisiera recordarme cada vez que dudé de mí mismo, cada oportunidad que dejé pasar por inseguridad, cada vez que preferí lo seguro antes que lo correcto. Mi mente comenzó a llenarse de escenas, decisiones que no tomé, caminos que abandoné antes de empezar, sueños que enterré por temor al fracaso. Sentí una presión en el pecho, como si esa sombra quisiera reclamar todo el espacio dentro de mí. Pero entonces recordé algo. Recordé la sensación del cielo dentro de mi alma, aquella paz inicial que había marcado el inicio de todo. Me aferré a ese recuerdo no como un escape, sino como una verdad. Cerré los ojos por un instante y con una firmeza que no sabía que tenía, di un paso hacia la sombra en lugar de alejarme. En ese momento algo cambió. La sombra se detuvo, no desapareció, no se desvaneció, pero perdió fuerza. Abrí los ojos y la miré de frente, no con desafío, sino con comprensión. «Has sido parte de mí», susurré, esta vez con mi propia voz, «pero ya no decides por mí». Las palabras no fueron fuertes, pero sí auténticas,
y eso fue suficiente. La sombra comenzó a transformarse, no en algo luminoso, sino en algo más pequeño, más manejable, como si hubiera dejado de ser una amenaza para convertirse en una lección. Sentí como el peso en mi pecho se aligeraba, como el aire volvía a fluir con naturalidad. No había vencido al miedo, lo había reconocido, lo había colocado en su lugar, y en ese acto, algo dentro de mí se fortaleció de una manera que nunca antes había experimentado. Pero el silencio que siguió no fue de descanso, fue de preparación, porque aún quedaban más sombras, más verdades por enfrentar. Sin embargo, esta vez no sentí temor, sino una determinación tranquila, una certeza nacida de lo que ya había atravesado. Miré a mi alrededor y por primera vez, en medio de aquel espacio lleno de recuerdos y pruebas, pude ver destellos de luz entre las sombras, como si cada paso que daba hacia la sanación iluminara un poco más el camino. La voz volvió a resonar, pero ahora no se sentía externa. Parecía surgir desde dentro de mí. Estás aprendiendo a verte con verdad, y eso es lo que abre el cielo en tu alma. Y justo cuando esas palabras se asentaron en mi interior, una nueva presencia comenzó a formarse frente a mí, una que no traía miedo ni dolor, sino algo mucho más desafiante: el perdón. La nueva presencia no se impuso con oscuridad ni con peso, sino con una claridad que incomodaba más que cualquier sombra. No tenía forma definida al principio. Era como un resplandor suave que latía, que respiraba conmigo. Y sin embargo, su cercanía me obligó a tensarme, porque aunque no traía miedo, sí traía verdad. Y la verdad, cuando no se ha aceptado por completo, puede doler más que cualquier herida. Sentí como algo dentro de mí se resistía, como si una parte de mi ser quisiera retroceder, esconderse, evitar lo que estaba a punto de revelarse. Pero ya había llegado demasiado lejos. Ya no podía fingir que no entendía. La luz se condensó lentamente hasta tomar forma, y entonces lo vi. No era otra persona. Era alguien que había marcado mi historia de una manera profunda, alguien a quien había culpado durante mucho tiempo por el dolor que cargaba. Mi respiración se volvió irregular, no por miedo, sino por la avalancha de emociones que comenzaron a surgir. Recuerdos que había mantenido bajo control emergieron sin aviso. Palabras duras, silencios prolongados, momentos en los que me sentí herido, traicionado, incomprendido. Sentí cómo mi pecho se endurecía, como si una barrera invisible intentara protegerme de revivir todo aquello. No tienes que revivir el dolor, pero sí tienes que entenderlo. Resonó la voz dentro de mí, ahora más suave, más cercana. Miré a esa figura y por primera vez no vi solo lo que me había hecho. Vi también su humanidad, sus errores, sus propias heridas. No justificaba lo que ocurrió, pero lo colocaba en un contexto más amplio, más real, y en ese instante comprendí algo que me estremeció. Había sostenido ese dolor durante tanto tiempo que se había convertido en parte de mi identidad. El perdón no llegó como una explosión de luz ni como un momento dramático. Llegó como una decisión consciente, profunda, difícil. Mis manos temblaron ligeramente, no por debilidad, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Di un paso hacia esa figura y sentí cómo cada recuerdo pesaba menos con cada centímetro que avanzaba. No porque desaparecieran, sino porque dejaban de gobernarme. «Te libero», susurré finalmente, con una voz que apenas reconocí como mía. No era un acto hacia la otra persona, era un acto hacia mí mismo. En ese instante, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, no como una pérdida, sino como una transformación. El espacio que antes ocupaba no quedó vacío, quedó lleno de una calma nueva, de una libertad que no había conocido antes. Y entonces entendí algo aún más profundo. El perdón no era el final del proceso,
era la llave que abría una puerta aún más grande, porque al liberar aquello que me ataba, también había liberado una parte de mi alma que estaba esperando respirar. Sentí como una luz más intensa comenzaba a expandirse dentro de mí, no desde afuera, sino desde lo más profundo de mi ser. Era cálida, envolvente, viva, pero junto con esa luz surgió una pregunta que no podía ignorar. Si ya había enfrentado el dolor, el miedo y el rencor, ¿qué quedaba por descubrir? La respuesta no tardó en llegar, y lo hizo con una claridad que marcaba el tramo más importante de todo el viaje. Ahora debes aprender a amar, incluso lo que aún no comprendes. Y en ese instante, el espacio entero comenzó a transformarse una vez más, preparándome para lo que sería la prueba más grande de todas. El cambio no fue abrupto, pero sí definitivo. La luz que había comenzado a nacer dentro de mí se expandió hasta envolver todo el espacio, y por un instante no supe si estaba dentro de ella, o si ella estaba dentro de mí. Ya no había sombras visibles, ni figuras que representaran mis heridas. El silencio que ahora me rodeaba no era tenso ni expectante, sino pleno, como si todo hubiera encontrado su lugar. Respiré profundamente, y por primera vez, desde que había comenzado aquel viaje, no sentí resistencia en mi interior. Era como si cada parte de mí, incluso aquellas que antes se contradecían, ahora estuvieran alineadas en una misma dirección. Pero esa paz no era el final, era el umbral. Frente a mí comenzó a formarse una escena distinta. No era un recuerdo ni una proyección de mi pasado, sino algo completamente nuevo. Vi caminos que se extendían en múltiples direcciones, cada uno con una luz distinta, con una energía propia. Algunos parecían suaves y tranquilos, otros intensos y desafiantes. Entendí, sin necesidad de que nadie lo explicara, que aquellos caminos representaban decisiones, elecciones que aún no había tomado, futuros posibles que dependían de mí. Mi corazón comenzó a latir con una mezcla de emoción y responsabilidad. Ya no se trataba solo de sanar, ahora se trataba de elegir cómo vivir. Amar no es solo un sentimiento, es una acción constante, resonó la voz, ahora completamente integrada en mi conciencia. Miré los caminos con detenimiento, buscando una señal, una indicación clara. Pero no la hubo, porque esa decisión no podía venir de fuera. Cerré los ojos por un momento, no para escapar, sino para escucharme, y en ese silencio interior lo comprendí. Amar significaba avanzar incluso cuando no todo estaba claro. Significaba confiar incluso cuando no había garantías. Significaba actuar con verdad aunque el resultado fuera incierto. Abrí los ojos y di un paso al frente, no hacia el camino más fácil ni hacia el más iluminado, sino hacia aquel que resonaba con lo que había descubierto dentro de mí. Y en el instante en que tomé esa decisión, todo a mi alrededor respondió. La luz se intensificó, el espacio vibró con una energía nueva y sentí como algo en mi interior se consolidaba, como si mi alma afirmara, «Este soy yo». Pero justo cuando esa certeza comenzaba a asentarse, el camino elegido reveló algo que no esperaba. A lo lejos, una figura se dibujó en el horizonte, no como una amenaza, sino como un desafío inevitable. No traía oscuridad ni dolor evidente, pero su sola presencia hacía latir mi corazón con una intensidad distinta. Era algo que aún no comprendía, algo que no pertenecía a mi pasado, sino a lo que estaba por venir. Y en ese instante entendí que el amor, el verdadero amor, no solo se demuestra en la paz, sino también en lo desconocido. La voz volvió a susurrar, marcando el inicio de lo que sería el punto más decisivo de todo el viaje. Ahora descubrirás si realmente estás dispuesto a vivir lo que has comprendido. Y con esa advertencia resonando en mi interior, di otro paso hacia adelante,
sin saber que lo que encontraría pondría a prueba todo lo que creía haber aprendido. Avancé sin detenerme, aunque cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior, como si el propio camino reconociera la importancia del momento. La figura en el horizonte no se movía, pero su presencia crecía con cada instante, como si no fuera la distancia la que se acortaba, sino mi comprensión la que se expandía. El aire se volvió más denso, no pesado, sino cargado de significado, como si cada partícula contuviera una pregunta aún no respondida. Mi corazón latía con fuerza, pero no había miedo en él. Había algo más profundo, una mezcla de expectativa y entrega. Sabía que lo que estaba por enfrentar no era externo, no era un obstáculo ajeno, era una revelación final. Y aún así, continué avanzando, porque ya no caminaba desde la duda, caminaba desde la verdad que había comenzado a despertar dentro de mí. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, la figura comenzó a tomar forma con una claridad que me dejó sin aliento. No era alguien desconocido. Tampoco era alguien del pasado. Era una versión de mí que aún no existía completamente. Era lo que podía llegar a ser. Su postura era firme, su mirada serena, su presencia llena de una paz que no era pasiva, sino consciente, construida. Sentí un estremecimiento recorrer todo mi ser, no por temor, sino por la magnitud de lo que estaba viendo. Aquella versión de mí no tenía las cargas que yo había llevado, pero tampoco era ajena a ellas. Era el resultado de haber atravesado todo lo que yo apenas estaba comprendiendo. Me observaba sin juicio, sin prisa, como si supiera que ese encuentro no podía forzarse. Solo debía suceder. Y entonces, sin mover los labios, sin gesto alguno, su voz se manifestó dentro de mí. Esto es lo que eres capaz de ser, si eliges vivir con lo que has aprendido. Mis pensamientos se detuvieron. No había argumentos, no había excusas posibles. Todo lo que había atravesado, el dolor, el miedo, el perdón, la elección de amar, ahora se condensaba en una sola pregunta. ¿Realmente estaba dispuesto a vivir de esa manera? Porque entender era una cosa, pero sostener esa verdad en cada decisión, en cada acción, en cada momento de la vida, era otra completamente distinta. Sentí un leve temblor en mis manos, no por debilidad, sino por la responsabilidad que implicaba esa elección. Miré a esa versión de mí con una intensidad que nunca antes había dirigido hacia mi propia existencia, y en ese instante comprendí que no había atajos, no había caminos intermedios. O vivía desde la conciencia que había despertado, o volvería lentamente a dormirme en la rutina de siempre. Di un paso más, acortando la distancia que nos separaba, y en ese gesto no solo me acercaba a esa versión, me acercaba a mí mismo. La luz a mi alrededor comenzó a intensificarse, no cegadora, sino reveladora, como si todo el camino recorrido se manifestara en ese instante. Sentí como cada experiencia, cada aprendizaje, cada decisión se integraba en algo más grande, algo que ya no podía fragmentarse. Y fue entonces cuando aquella versión de mí extendió su mano, reflejando el mismo gesto que había iniciado todo este viaje. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba de comenzar, sino de confirmar. El cielo no es un lugar al que llegas, resonó su voz dentro de mí. Es una forma de vivir que eliges cada día. Y en ese momento supe que la decisión que tomara no solo definiría ese instante, definiría todo lo que vendría después. La mano extendida frente a mí no exigía, no presionaba, simplemente esperaba. Era el mismo gesto con el que todo había comenzado, pero ahora cargaba un significado distinto, más profundo, más definitivo. No era una invitación a descubrir, sino a asumir. Sentí cómo cada latido de mi corazón marcaba el ritmo de una decisión que ya no podía postergarse.
Miré esa mano, luego mis propias manos, y comprendí que no estaba frente a un destino impuesto, sino ante una elección consciente. Todo lo vivido, cada sombra enfrentada, cada herida comprendida, cada acto de perdón, no tenía valor si no se traducía en una forma de vivir. El silencio que nos rodeaba no era vacío, era un espacio sagrado donde mi voluntad debía manifestarse con claridad. Respiré profundamente, recordando aquel primer instante del amanecer, cuando agradecí por un nuevo día, sin saber lo que ese agradecimiento abriría dentro de mí. Ahora lo entendía. Cada día no era solo una oportunidad, era una responsabilidad. Una responsabilidad de vivir con verdad, de actuar con amor, de no olvidar lo que había sido revelado en lo más profundo de mi alma. Levanté la mirada y observé nuevamente a esa versión de mí que representaba todo lo que podía llegar a ser. No era perfecta, no era inalcanzable, era real, posible, cercana. Y eso era lo que la hacía tan poderosa, porque ya no podía decir que no sabía, ya no podía justificar mis decisiones en la ignorancia. Ahora veía con claridad, y ver implica elegir. Sin dudar más, extendí mi mano y la uní con la suya. En el instante en que nuestras manos se encontraron, no hubo explosión ni estruendo. Hubo integración. Sentí cómo todo lo que había experimentado se alineaba dentro de mí, como si cada pieza finalmente encontrara su lugar. No desaparecí ni me transformé en algo ajeno. Simplemente me convertí en una versión más completa de mí mismo. La luz que nos rodeaba no venía de fuera, nacía desde dentro, como un reflejo de una verdad aceptada. Y en ese momento comprendí algo que cambió para siempre mi forma de ver la vida. El cielo no estaba en otro lugar, no era una meta distante. Era una presencia viva que se manifestaba cuando decidía vivir con conciencia, con amor y con fe. El espacio comenzó a desvanecerse lentamente, pero esta vez no sentí incertidumbre. Sabía que no estaba perdiendo nada. Estaba regresando, y cuando abrí los ojos, me encontré nuevamente en mi habitación, con la luz del amanecer entrando suavemente por la ventana. Todo parecía igual, pero nada lo era. Me senté en la cama, llevé mi mano al pecho y sentí esa misma presencia, ese mismo cielo que ahora sabía reconocer dentro de mí. Sonreí en silencio, no por euforia, sino por certeza. Cerré los ojos por un instante y, con una voz firme y agradecida, susurré: Padre, gracias por regalarme otro día lleno de oportunidades. Y esta vez no era solo una frase, era una promesa de vivir cada día con los ojos abiertos, no solo para ver el mundo, sino para sentir el cielo en mi alma, porque el verdadero despertar no ocurre una sola vez. Ocurre cada día en el que decides no olvidar quién eres, de dónde vienes y hacia dónde eliges caminar.